Hola, te invito a escuchar un nuevo episodio en mi canal de historias de vida increíbles. Carlos Alberto, un hombre alto de hombros anchos con traje de negocios, de muy buen humor, asistía a una reunión de negocios y se frotaba las manos en previsión de grandes ganancias. Puso carpetas con documentos en su costoso maletín de cuero, como un niño que se alegraba de que el destino le hubiera enviado a Luis Enrique. Uno ni siquiera podría soñar con un compañero así, capaz de manejar todos los asuntos. Y los ingresos del año de su asociación habían aumentado significativamente. Ahora ya podría pensar en tener una familia. Al fin y al cabo ya tenía más de 30 años, porque en realidad no quería convertirse en un padre anciano. Prefería ver crecer a sus hijos, salir, darles nietos. Pero había tenido algunas dificultades con las novias anteriores, porque tuvo candidatas a montón, y más de una vez hizo arreglos para probar los sentimientos hacia él. Y las chicas siempre fallaron sus pruebas, demostrando claramente que solo estaban interesadas por su dinero. Solo eran unas interesadas. También necesitaba una muchacha modesta y decente, pensando en el hogar y la brillante llama del amor en él. Pero era difícil encontrar damas tan apasionadas en estos días, especialmente entre la alta sociedad. Las señoras allí son astutas, preocupándose principalmente de que su peluquera no resulte más barata que la de una amiga. Carlos, por ejemplo, a pesar de que había crecido mucho en los últimos años, ni siquiera consiguió una ama de llaves, prefiriendo llevar los asuntos de la casa por su cuenta. De todos modos, él provenía de una familia sencilla, en la que no reunían del trabajo duro, sino que por el contrario lo amaban. Así que luego de pensar en su vida diaria, finalmente salió del apartamento, una vez más, por si acaso, revisando si llevaba todos los documentos. Después de salir de la puerta de su casa, el hombre miró hacia las ventanas de su apartamento de ensueño de 4 habitaciones en el último piso y se dirigió hacia su automóvil elegante parqueado en el estacionamiento, cuando de repente sintió un ligero toque en el brazo. Mirando a su alrededor, Carlos vio a una niña mal vestida de unos 8 años. Por su apariencia pudo adivinar de inmediato que era una mendiga. Carlos ya estaba listo para escuchar de ella algún pedido de limosna, pero en cambio la niña dijo algo completamente diferente, lo que le hizo sentarse en un banco, asombrado y pensar mucho, tanto que se había olvidado de la reunión con Luis Enrique. Muchos años antes de estos eventos, Carlos tenía el mismo estado de ánimo. Entonces era mucho más joven y su vida era radicalmente diferente a la actual. Sin embargo, esto no afectó el estado de ánimo del chico de ninguna manera. Aunque no era tan rico, vivía con su madre, en un apartamento pequeño y estrecho, mientras trabajaba como programador ordinario en una pequeña empresa de informática. Pero al mismo tiempo tenía una felicidad mucho mayor y más querida en la vida: su amada novia Margarita, a quien ya le había pedido matrimonio, y solo quedaba pendiente establecer el día de la boda. Carlos y Margarita iban a dar un paseo por el terraplén de un tormentoso río de montaña en uno de los parques de un diminuto pueblo entre las cadenosas montañas. La ciudad era increíblemente hermosa. A ellas acudían muchos turistas, pero por desgracia allí había poco trabajo. Margarita tampoco pudo conseguir trabajo después de graduarse de la universidad pedagógica. La joven vivió durante mucho tiempo con su abuela ya jubilada y con su pensión de anciana. La joven no quería cargarla con sus necesidades, por lo que ella y su prometido querían ir a la capital inmediatamente después de la boda para comenzar una nueva vida en condiciones más favorables. Pero Margarita ni siquiera sabía qué inconveniente le esperaba al tomar una decisión aparentemente tan simple como casarse y partir con su amado en busca de una vida mejor. Se trataba de su abuela Rosa María. La anciana ya superaba los 80 años. Y por supuesto amaba a su nieta y le deseaba lo mejor. Sin embargo, la anciana no veía su futuro al lado de Carlos, y todo porque el muchacho no le inspiraba confianza. Ella no veía en él a una persona confiable y segura para su nieta, porque en su juventud Carlos había sido un vago, incluso tuvo problemas con la policía, y había estado en la cárcel. Y a pesar de que el muchacho había cambiado desde hace mucho tiempo, convirtiéndose en un buen hombre, aprendió a trabajar, pero aún así demostraba lo que era por su forma de vestir. Se las arregló para hacerse famoso en toda la ciudad por sus malandanzas, lo que significaba que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás y pretender ser un ángel que alguna vez incumplió la ley. Lo repetiría una y otra vez. La anciana tenía tal opinión y no la iba a cambiar.
lo cual le decía repetidamente a su nieta: «Margarita, pasarás mucha pena con esa rata. Déjalo antes de que sea demasiado tarde. Mira cuántos tipos buenos y trabajadores hay a tu alrededor, que te llevarán en brazos, y te aferras a este Carlos, como si estuviera untado con miel». «Ay, abuela, deja de hablar así. Carlos me quiere mucho y yo lo quiero a él. Lo que tuvo en su vida pasó hace mucho tiempo y ahora es completamente diferente», le respondió la chica enamorada. En general, las mujeres de diferentes generaciones no pudieron encontrar un lenguaje común, pero afortunadamente nunca llegaron a un escándalo. Todo el mundo tenía su propia opinión. Lo más probable era que Margarita se hubiera ido tras su amado, si no hubieran salido a la desafortunada caminata, que se convirtió en la última. En esa maravillosa tarde de verano, nada presagiaba problemas, no había ni una nube en el cielo. El aire estaba lleno del maravilloso aroma de una vegetación tropical. Carlos, tomando a Margarita de la mano y llevándola más adentro del sendero sombreado que bordea el terraplén, le contaba sus planes de mudarse. «Primero alquilemos un departamento. Mis ahorros serán suficientes al principio. Pero en cuanto decidamos conseguir nuestra propia vivienda, empezaremos a buscar trabajo. Lo bueno es que tengo algunos ingresos a distancia. No creo que haya problemas con las finanzas. Espero que al final no tenga que trabajar, porque después de todo, es el destino de un hombre mantener a su familia», la chica dijo con picardía, mirando a su amado. «Confío completamente en ti en este asunto, y espero que todo salga bien para nosotros, pero solo me preocupa mi abuela. ¿Cómo se quedará sola aquí?», le respondió Margarita, solo apretando la mano de su amado con más fuerza, con sus pequeñas palmas. «¿Pero qué problema hay? Nos encargaremos de ella y la llevamos a casa. Me agrada. Se nota que es una persona muy culta y con sentido del humor. A pesar de su avanzada edad, doña Rosa María es una mujer de admirar». Margarita no le contó a su prometido lo que su abuela pensaba de él, para no molestarlo. Los jóvenes que hablaban dulcemente llegaron casi al final del terraplén, cuando de repente ocurrió el desastre. Se produjo un sonido fuerte en las montañas por encima de ellos, y la tierra tembló. No había nada inusual en este fenómeno. De todos modos, vivían en una zona sísmicamente peligrosa. Periódicamente ocurrían pequeños terremotos en el área. Pero esta vez la naturaleza parecía haber decidido hacer acopio de todas sus fuerzas, y lanzando maldiciones, hizo caer una poderosa avalancha de lodo sobre el pueblo. Arrasó con todo a su paso, acercándose a una velocidad increíble al lugar donde se encontraba la pareja. Desafortunadamente, Margarita y Carlos estaban justo en medio de aquella avalancha de lodo, y ya era demasiado tarde para huir. El camino de regreso estaba cortado por una grieta ancha que lo bloqueaba, y más adelante había un río turbulento y serpenteante. Y los pobres no tuvieron tiempo de parpadear, ya que fueron llevados por un flujo de lodo directamente hasta el río. Las manos de los amantes se separaron, justo antes de tener tiempo de gritar cuánto se amaban, cuando un torrente tormentoso se los tragó a ambos. En el flujo de lodo, el hombre se lastimó la pierna y golpeó el fondo rocoso del río, pero aún así logró salir a la orilla de una suave pendiente. Allí lo encontraron los rescatistas, quienes llevaron a Carlos al hospital. Estaba terriblemente preocupado por su compañera de vida, así que tan pronto como pudo moverse, se apresuró a la casa de Margarita. Pero la joven no estaba en casa. Doña Rosa María estaba vestida de negro. Le abrió la puerta. «¿Qué pasó con Margarita? ¿Dónde está ella?», gritó el chico. «Le advertí tantas veces a Margarita que no se fuera contigo, pero ahora se ha ido para siempre. Ella murió por tu culpa. La llevaste a ese desafortunado parque y su muerte está en tu conciencia», le gritó literalmente la anciana. A partir de esas palabras, todo se esfumó ante los ojos del desafortunado Carlos. Realmente se sentía culpable por la muerte de su amada. Él había decidido ir al parque porque Margarita deseaba ir a un café. De conmoción y angustia, se desmayó en el suelo de la escalera. Los sollozos ahogados sacudieron los hombros del joven, y la anciana abuela lo maldijo incansablemente, después de lo cual cerró la puerta por completo, declarando que ni siquiera era digno de ver su tumba. Incapaz de soportar tanto dolor, aquel mismo día Carlos partió hacia la capital, inmerso en sí mismo durante mucho tiempo. El pobre no sabía que todo lo que le decía la abuela de su novia no era cierto. Todo ese tiempo la joven estuvo herida en el hospital, muy cerca del novio, y también sin saber nada de él, hasta que unos días después
Rosa María le contó la misma historia de que su prometido había muerto, tragado por un abismo de lodo. De ese modo, la anciana vio la oportunidad de separar a la pareja. Después de que Margarita fuera dada de alta, caminó con el corazón roto durante mucho tiempo, pero pronto se recuperó, porque ahora tenía a alguien por quien vivir. Estaba embarazada del joven Carlos, pero decidió no contarle a su abuela todavía, porque tenía el corazón débil. De todos modos, la joven no tuvo tiempo de contarlo. Aparentemente Dios castigó a la insidiosa anciana por su vil acto y murió un mes después del accidente, de un infarto. No hace falta decir que Margarita no podría vivir en una ciudad en la que perdió a dos de sus personas más cercanas en tan poco tiempo y por lo tanto, después de haber vendido su departamento, al igual que su prometido, se fue a buscar la felicidad en otras tierras. La muchacha quería comprar una pequeña casa antigua en algún lugar de los suburbios, para poder llegar al trabajo en tren después de enviar a su bebé que aún no había nacido al jardín de niños. Pero por ahora podría vivir en un hostal gracias al trabajo que encontró. Pero resultó que todas sus desgracias estaban aún por llegar. Pasaron 3 años desde que Margarita dio a luz a su hija Analí. Todo ese tiempo la joven vivió en un albergue de una fábrica de conservas, donde trabajaba como simple trabajadora desde hacía unos meses. Afortunadamente la directora la contrató también asignándole una habitación y otros beneficios, además que tenía ahorros y pequeños trabajos de medio tiempo como costurera. Y luego llegó una verdadera racha negra de fracasos para la muchacha. Todo comenzó con el hecho de que en la iglesia en la que oraba por el descanso del alma de su prometido y abuela, conoció a una mujer amable y alegre, que después de hablar con ella, contarle que estaba solo en este mundo, y también sobre que ella soñaba con su propia casa, esta mujer, Teresa, se ofreció a ayudar en la adquisición de una casa. Desafortunadamente, Margarita confió mucho en ella, y resultó ser una estafadora y la engañó, quedándose con la vivienda para ella misma. La apelación a los organismos encargados de hacer cumplir la ley no dio ningún resultado, ya que los agentes del orden no vieron ningún delito en las acciones de la estafadora, porque incluso Margarita no tenía ningún recibo de que había transferido el dinero. Así que de la noche a la mañana, madre e hija se quedaron sin ahorros, y luego sin hogar, porque la habitación la necesitaba el sobrino de uno de los jefes de planta. Margarita estaba desesperada, con una niña en brazos en la calle. No tenía dónde ir, solo para volver a la iglesia en busca de la ayuda del Señor, porque aunque lo había perdido todo, no perdió la fe en Dios, y esta vez Él realmente escuchó sus oraciones, enviándole un amable jubilado a su encuentro. Oliver Eleazar vivía en la ciudad en su propio apartamento cómodo, pero en el pueblo tenía una vieja choza que, debido a su deterioro y miseria, ni siquiera era de interés para sus herederos. Fue entonces cuando el abuelo le ofreció a esta madre ir a vivir en ella con su niña en brazos. Además, el tren llegaba hasta allí, aunque Margarita necesitaba 2 horas para llegar al trabajo, pero esta opción era la única salida para ella. Desde entonces comenzaron a vivir con Analí en un pueblo remoto. Los años pasaron. Como antes, Margarita trabajaba en una fábrica de conservas, pero ya como contadora, aunque su salario no le permitía alquilar al menos un apartamento en las afueras de la ciudad, o mejor dicho, le habría permitido si la pequeña Analí no tendría problemas de salud que le obligaban a gastar buena parte de su salario. Margarita hizo todo lo posible por ayudar a su hija e incluso tomó un trabajo de medio tiempo como trabajadora en una línea de montaje, pero eso no fue suficiente. Los costosos medicamentos que podrían ayudar a la bebé eran demasiado caros. Analí, una hermosa niña de piel oscura que parecía una gitana, solo que la niña debía usar anteojos debido a una enfermedad. Al ver lo duro que trabajaba su madre, la niña un día decidió ayudarla, y entonces, todos los días después de la escuela, en lugar de esperar a su madre del trabajo en el parque cercano, tomó una flauta y se fue a tocar a la calle, con la esperanza de recolectar la mayor cantidad posible de dinero. Los transeúntes se compadecían de la pequeña mendiga y muy a menudo ponían monedas y billetes pequeños en su sombrero. De esa manera la niña no podía ayudar mucho a su madre, pero aún creía en lo mejor. Un día, como de costumbre, Analí caminaba hacia el cruce, cuando al pasar junto a un automóvil caro,
De repente escuchó una conversación entre dos hombres, uno de los cuales en ese momento salió de debajo del automóvil. Annalie lo siguió. Los hombres no prestaron absolutamente ninguna atención a la pequeña mendiga. Bien hecho. Ahora el empresario volará por los aires en cuanto llegue a negociar con su socio. Si supiera la gente con quien se junta. Está bien, deja de hablar. Él nos paga muy bien, y el resto no es asunto nuestro, le respondió el cómplice, y entonces vio a Annalie. Pero cuando vio que era una especie de gitana, inmediatamente perdió el interés. Los hombres continuaron su camino, mientras que Annalie corrió rápidamente hacia el auto para esperar al dueño. Carlos Alberto se sorprendió mucho cuando la pequeña mendiga le prohibió subir al coche, porque unos tipos le pusieron algo en el coche que haría que todos en el barrio lo recordaran para siempre. El empresario le creyó y por si acaso llamó a la policía, que sacó el aparato de debajo del auto. Pero lo más importante fue que mientras esperaban a la policía, Carlos logró preguntarle a la mendiga de dónde venía. La niña le contó toda su historia y al mismo tiempo mostró una fotografía de su madre, lo que hizo temblar el corazón del hombre. Incluso más que Carlos, Margarita se sorprendió cuando este hombre desconocido la llamó y le agradeció por salvarle la vida, decidiendo que después de que se resolvieran todos los problemas con la policía, él personalmente la llevaría a casa. Luis Enrique, junto con sus cómplices, fue arrestado aquel mismo día. Su compañero nunca habría pensado que una persona tan respetable por dinero podría hacer tal cosa. Ya en la mañana, terriblemente preocupada por su hija, Margarita se sorprendió cuando toda una caravana de autos de marca llegó a su casa y su hija salió triunfalmente de uno de ellos, acompañada de Carlos. Aquel Carlos, vivo e ileso. Los amantes se apresuraron a abrazarse. Annalie estaba cerca, sin saber aún quién era ese hombre. ¿Quieres casarte conmigo? Fue lo único que Carlos pudo susurrar. Sí, fue su respuesta. Cuánto tuvieron que soportar la pobre mujer y su hija, pero la felicidad volvió a ellos. Incluso la estafadora Teresa, después de que gente seria hablara con ella, tuvo que devolver el dinero malversado. Margarita no le guardaba rencor a su abuela, sabiendo muy bien que ella solo quería su felicidad. Cuando le contaron esto a toda la familia reunida en la tumba de la anciana, el cielo despejado se cubrió de repente, con una pequeña nube de la que cayeron algunas gotas de lluvia, y eso fue señal de que Rosa María pidió perdón por lo que había hecho. Si te ha gustado esta historia, por favor, apóyame con un pulgar hacia arriba y suscríbete a mi canal.